El titular del Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, interpuso el pasado 31 de enero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, además de impugnar los lineamientos generales sobre derechos de las audiencias al estar sustentados en los artículos rebatidos. Todo esto argumentando que las leyes son inconstitucionales, ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien las emitió hace más de 2 años, incursionaba en competencias exclusivas del presidente de la República. Además, según el Ejecutivo, estos lineamientos constituyen actos de censura y de violación al derecho a la información. Sobre este tema tan interesante, José Luis Medina entrevistó al doctor Gerardo Albarrán de Alba, defensor de las audiencias de Radio Educación. Aquí la entrevista. Doctor Gerardo Albarrán de Alba, defensor de las audiencias de Radio Educación, gracias por concedernos esta entrevista aquí en También Opinamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, pues usted sabe que esta semana un tema que estuvo presente en la agenda nacional pues fue este anuncio que hizo la Presidencia de la República para mandar una controversia constitucional sobre los lineamientos de derechos de las audiencias realizado por el IFT. Y bueno, pues también el Senado lo hizo y ahora el debate está entre que si estos lineamientos violan la libertad de expresión de los comunicadores y una serie de temas que surgen con esto. Pues, como dicen, para arrancar, ¿qué piensa de todo lo que surgió, lo que hizo la Presidencia, lo que hizo el Senado, la postura del IFT al respecto? ¿Qué les dice todo el tema? Me parece que es una confusión entre las partes que está poniendo en tela de juicio el sentido original de lo que fue la reforma de telecomunicaciones y el reconocimiento de los derechos de las audiencias, ya no como meros puntos de rating, sino como sujetos y objeto de derechos. A ver, por partes. La controversia constitucional que presenta la Presidencia de la República es sobre 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de los cuales se deriva se derivan los lineamientos generales de defensa de las audiencias emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La controversia no es sobre los lineamientos, sino sobre la ley que la ley que el IFT dice estar cumpliendo para emitir estos lineamientos. Más allá de que en principio coincido básicamente en que en efecto el IFT está tratando de legislar en materia de derechos humanos, cosa que no es de su competencia. Más allá de eso, insisto, la controversia que inicia la Presidencia de la República nos da ocasión de revisar el marco en el que se está pretendiendo regular a las empresas de medios para defender los derechos de las audiencias. Eso me parece que es el trasfondo de todo esto, o la parte que nos debe de interesar. No comprendo el hecho de que la Presidencia inicie en este momento una controversia constitucional de una ley que se aprobó hace 3 años y que fue promulgada por el propio Ejecutivo después de recibirla por parte del Legislativo. El Ejecutivo debió leer y comprender los alcances de una ley que promulgó en su momento y que ya incluía en ese momento los 8 artículos que ahora intenta contradecir en un juicio constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es a todas luces absurdo. Lo menos que podemos decir
de ese hecho en particular es que la presidencia promulga leyes que no lee y que no comprende en su momento, y que se toma 3 años, para no analizarla durante todo ese tiempo, sino para reaccionar frente al escándalo que se da cuando se emite una resolución administrativa, que esos son los lineamientos derivados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y entonces la presidencia parece reaccionar y se da cuenta de que el IFT está invadiendo su esfera de competencia para regular los derechos humanos en este país. Por otro lado, el IFT en efecto está faltando a la jerarquía normativa al emitir estos lineamientos. Cuando digo que está faltando a la normativa, a la jerarquía normativa, me refiero que con una disposición administrativa modifica el texto de una ley e interpreta equivocadamente, por decirlo menos, la Constitución. Con lo cual, a mí me parece que son perfectamente controvertibles estos lineamientos por sí solos, más allá de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda darle la razón al Ejecutivo y al Senado en las controversias que interpusieron. Los solos lineamientos por sí mismos son un exceso regulatorio, son una flagrante violación a la jerarquía normativa, y si me apuras tantito, llega al extremo de, por un lado, convertir a los defensores de las audiencias en sus empleados para hacer su trabajo, y por el otro, además, nos estaría obligando en un punto determinado a violar la Ley de Protección de Datos Personales para satisfacer sus requisitos burocráticos. Entonces se puede decir que los principales agraviados con estos lineamientos son tanto los derechos de las audiencias como los defensores de estas. Y los medios. ¿Y los medios? ¿Sí? Porque, a ver, en aras de garantizar los derechos de las audiencias, el IFT pretende cortar de raíz la posibilidad de conflicto de interés que podría existir en la designación de un defensor de la audiencia. La ley establece cinco obstáculos, podemos decirle así, 5 prohibiciones, 5 restricciones para designar a un defensor de la audiencia, 4 o 5, se me va el dato preciso en este momento. El IFT aumenta uno más, ¿sí? Que podrías decir que lo extrae de la propia ley, vaya y pase, pero luego pone, perdón, aquí estoy totalmente confundido. El IFT pone 4 requisitos para ser defensor. El IFT aumenta un quinto y después pone una decena de impedimentos para que alguien pueda ser defensor de la audiencia. Eso es absurdo, es un exceso, eso no está en la ley. El IFT dice que esto es para evitar conflictos de interés, y por eso dice que los medios no pueden designar como defensor a un socio de la empresa,
a un pariente del dueño de la empresa, a un representante legal de la empresa, cosas que en principio son de sentido común. Pero también llega al extremo de decir que ninguna persona que haya trabajado en el medio en los últimos 3 años puede ser defensor de la audiencia. Es un absurdo total. Más del 90% de los defensores del lector, del radioescucha y del televidente en el mundo son periodistas del propio medio, que tienen el prestigio, la experiencia, el prestigio y el ascendente moral sobre sus compañeros para desempeñar ese cargo con total y absoluta independencia, como lo demuestra la propia figura en los 5 continentes. Yo no sé de dónde saca el IFT que contratar a alguien externo del medio para ser defensor garantiza su independencia de criterio. Eso no es cierto, porque a fin de cuentas, por ponernos igual de obvios que el IFT, el defensor de la audiencia externo será pagado por el propio medio, y esa sola relación ya implica entonces un conflicto de interés, porque entonces un defensor contratado va a arriesgar su salario. Es absurdo eso. Y en todo caso, para garantizar la independencia de criterio de un defensor, existen los mecanismos de autorregulación ya probados, ¿sí?, que te dan esa garantía. Se llaman los estatutos del defensor. En la mayor parte de los estatutos en el mundo existe una cláusula que garantiza esa independencia de criterio del defensor. E incluso el hecho de que el defensor sea parte del propio medio hace que esa cláusula sea todavía más estricta. Por ejemplo, uno de los primeros estatutos de defensor que existió, en este caso en un medio impreso, que es el diario El País de Madrid, establece que el defensor, que es un periodista propio, no podrá ser sancionado ni despedido por ninguna resolución adoptada como defensor. Esto lo comparte la mayor parte de los defensores en el mundo. O sea, no pueden ser despedidos en función de su trabajo. Es decir, no puede existir una represalia de esa naturaleza. 2. En el caso del defensor del país, el periódico se compromete a mantener en su plantilla al defensor una vez que haya terminado su cargo, por lo menos durante el mismo tiempo en que desempeñó esa función. Es decir, si yo soy el defensor del lector en el país y cumplo esa función 2 o 4 años, el periódico está obligado a mantenerme, ¿sí?, trabajando en el periódico durante 2 o 4 años, con el mismo salario que tenía, por lo menos, como defensor de la audiencia. Eso le da la tranquilidad al defensor, 1, de que el medio está verdaderamente comprometido con el mecanismo de autorregulación, y 2, que respeta el sentido de la figura, que se da a sí mismo como medio, ¿sí?, para defender los derechos de sus lectores. Y esto lo encontramos en todos los medios del mundo que tienen esta figura. Yo mismo, cuando desarrollé la figura del defensor de la audiencia en Noticias MBS, fui enfático en esa cláusula, aún siendo yo externo, porque yo no trabajaba en MBS cuando me contrataron primero para desarrollar la figura y después ya como defensor. Pero cuando desarrollo esos estatutos, estoy pensando que tarde que temprano MBS, si hubiera seguido con esta figura, terminaría utilizando a alguien de su plantilla para ocupar ese puesto. Entonces es absurdo lo que hace
el IFT. Por lo demás, si tú revisas los lineamientos, la sobrecarga de trabajo que exige el estar presentando informes al IFT cada 6 meses es absurda. Y por otro lado, yo no veo por qué, como defensor en un medio, tendría que estarle rendiendo informes a el IFT sobre mi actuación como defensor. Para eso existen otros mecanismos. A final de cuentas, el IFT sí está facultado y debe garantizar los derechos de las audiencias. Ese es su mandato. Para hacerlo, tiene que cumplir con su función, no obligando al resto de las partes a hacer su trabajo, que supervise. Si algún medio no atiende los señalamientos de un defensor, si un defensor no atiende los señalamientos de la audiencia, si cualquiera de ellos viola los derechos de la audiencia, entonces que el IFT intervenga y sancione, no antes. El doctor Gerardo Barrón de Alba, con esto que nos comenta, pues da a entender que al IFT o a la presidencia o a los dos, pues como que no le dan la importancia tanto a los derechos como a sus defensores. ¿Coincide esa idea? ¿Ve que no le dan la importancia o cómo ves? El IFT le da la importancia a la figura y a los derechos de las audiencias. Una cosa es que se exceda y otra que no sea necesario que se regule, ¿sí?, tanto a los medios como el ejercicio de los derechos de la propia audiencia. Esto es fundamental y es necesarísimo. Yo no comparto esa postura de las empresas mediáticas que sostienen que la mejor ley es la que no existe. Particularmente tratándose en medios de comunicación, es necesaria la regulación. Pero esta regulación no debe constituir obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión del medio y a través de esta la satisfacción del derecho a la información de la sociedad. Doctor, precisamente algunos comunicadores esta semana dijeron en sus espacios, creo que la mayoría, que estos lineamientos afectaban su tarea periodística porque se tenía que poner como cortinillas para diferenciar de la información y de la opinión, ¿no? ¿Usted vería o usted ve que sí estos lineamientos, independientemente del tema, sí violan su libertad de expresión a los comunicadores o no lo hacen? De ninguna manera. Distinguir... la cortinilla esa que pides para distinguir la publicidad de los contenidos regulares, ¿sí? Esto me parece que es una medida sana y que existe en otras partes del mundo. Si tú ves las transmisiones de televisión de la BBC de Londres, verás que en sus cortes dicen inicia barra comercial o algo por el estilo, pasan sus promocionales y cuando terminan ponen otra cortinilla que dice fin del espacio promocional y regresan a su transmisión. Eso puede ser engorroso, pero es nada más una cuestión de clics en las consolas, ¿sí? Es lo mismo que si en un medio impreso a las gacetillas pagadas, al final le pones la leyenda inserción pagada. Eso no tiene mayor problema. El problema está cuando desde la ley se establece que se debe diferenciar entre opinión e información. El IFT obliga a través de los lineamientos a los periodistas, a los conductores, a todo el mundo a hacer una tajante diferenciación entre la opinión y la información. Esto es absolutamente impráctico, porque para empezar, la información no es
un parte de datos duros y descontextualizados, ¿sí? La información que se transmite en radio, en televisión, en los periódicos, en las revistas, en cualquier medio de información, es información que está pasada por el tamiz de la subjetividad de los periodistas, que está pasada por el tamiz de la ideología del medio, que está pasada por el tamiz de lo que conocemos como línea editorial. Y eso es subjetivo, eso es opinión. En periodismo, recordemos además, todo es un editorial. Así que lo que está pidiendo el IFT es un imposible. Al margen de que, como han dicho muchos, en efecto, es absolutamente impráctico estar diciendo, estar cortando a cada momento para aclarar que lo que acabas de decir es tu opinión. O sea, es considerar además que la sociedad, que vivimos en una sociedad de párvulos incapaces de distinguir, ¿sí?, la opinión de un periodista del dato duro que este mismo periodista le proporciona. Hay, como le decía en la anterior pregunta, había esta semana varios periodistas que opinaban al respecto. Y algo que me pareció interesante, uno de ellos fue de uno de Grupo Imagen, que dijo que estos derechos de las audiencias, estas figuras de la Defensoría, son para países de primer mundo y no para países de tercer mundo. Lo cual, pues... ¿Quién dijo eso? Martín Espinosa. En la mañana, creo que el miércoles lo dijo en la mañana. ¿Quién es ese? Perdón, lo conozco yo. No se preocupe, sale en las mañanas en la radio, en el 90.5. Bueno, pero independientemente de lo que dijo el periodista, para que la audiencia entienda... ¿Seguro que es periodista? Pues ahí dice que es periodista. No, me lo pregunto porque ese argumento no me parece de periodista, pero bueno. Precisamente habrá muchas, los que nos ven, que a lo mejor no puedan entender todavía la importancia de la figura de la Defensoría de las Audiencias y los derechos. Porque en un país como México, como en otros países de este mundo, es fundamental los derechos de las audiencias y sus defensores. Bueno, en principio lo que está demostrando esta persona es una absoluta ignorancia de su propia profesión, porque el periodismo no es algo que se ejerza impunemente. El periodismo exige una gran responsabilidad quienes lo ejercemos, y tiene una serie de limitantes no solo marcados en la ley, sino en la propia deontología del medio. Y para poder cumplir con estas responsabilidades como periodistas, tenemos que conocer tanto el marco legal que rige a nuestra profesión, como todo lo que constituye la axiología, la epistemología, la deontología del periodismo. Y todo esto se aplica a través de mecanismos de autorregulación. Son los recursos que nos damos a nosotros mismos, los periodistas, para poder distinguir nuestros límites y eventualmente corregir cuando pasamos esos límites, normalmente por error, por excesos y eventualmente de manera aviesa. Uno de estos mecanismos es precisamente la figura del defensor. Es una figura que tiene ya muchísimos años, es una figura anterior a la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina existe desde la década de los 80 y se ha desarrollado en países como Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, no se diga México. En México encontramos antecedentes de esta figura desde los años 90
del siglo pasado. Por cierto, mencionaba que esta figura nace antes de la Segunda Guerra Mundial en un país que no podía llamar el primer mundo, porque nace en esa época ni siquiera existía esa diferenciación entre primer y tercer mundo, pero nace en Japón. Colonia en construcción. Una revolvedora lo que acaba de pasar. Es una figura que nace en Japón entre guerras, y que no empieza a desarrollarse en países como Estados Unidos, sino hasta por ahí de los años 60. La importancia que tiene esta figura estriba en el poderle garantizar a nuestras audiencias, a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes y hoy día a los internautas, que tenemos elevados estándares éticos que garantizan nuestra profesionalidad y nuestro compromiso con la sociedad. Es una manera de darle a la propia sociedad herramientas para hacernos exigible ese compromiso deontológico que expresamos frente a ellos. Es la manera en que simple y sencillamente trazamos una ruta de excelencia, de calidad, de profesionalismo, de compromiso, de rigor, en una profesión que trabaja con un bien que no le pertenece, que es la información. Luego entonces, la importancia de que existan las defensorías es que a fin de cuentas están ahí para proteger este bien público que es la información. Y esto se hace no al libre albedrío del defensor. Casi te podría decir que un defensor no puede trabajar si no tiene detrás de sí un documento que le permita tener el piso mínimo sobre el cual va a trabajar. Estos son los códigos de ética, precisamente. Ahí vamos a encontrar todos estos elementos que marcan responsabilidades y límites para el periodista y para el medio. Y lo hace exigible por parte de la sociedad. Esa es su importancia. Pues sin duda, veremos qué pasa con estos lineamientos, en qué queda la historia. Y ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría conocer su punto de vista en torno, bueno, pues esta situación que pone en la mesa otra vez los derechos de las audiencias, los defensores de las mismas. ¿Cuál debe ser el papel de las audiencias para exigir sus derechos? ¿Cuál debe ser el papel de los defensores para seguir su trabajo? A pesar de estas complejidades y estos trasfondos de la clase política, de la presidencia y del IFT, ¿cuál es la chamba que nos toca? Como sociedad tenemos la obligación de conocer nuestros derechos. Medios, instituciones, periodistas, defensores, todos podemos contribuir a que la sociedad conozca estos derechos, a difundirlos, a hacer labor pedagógica, a propiciar la alfabetización mediática. Pero la sociedad por sí misma está obligada a conocer sus propios derechos. No puedes vivir en sociedad sin comprometerte mínimamente con el resto de tus conciudadanos. Para eso tenemos que
que revisar mínimamente esta parte fundamental que son nuestros derechos humanos. Esta conversación la estamos teniendo 2 días antes del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abre precisamente con un capítulo de derechos humanos. Es lo menos que como ciudadanos estamos obligados a leer y tratar de comprender. El resto ya es trabajo casuístico de todos los días. Los medios tienen la obligación, sí, de expresar ese compromiso frente a la sociedad, uno, dotándose de códigos de ética, y dos, adoptando la figura del defensor, del lector, del radioescucha, del televidente, o en general que se le ha dado por llamar audiencias. Medio que no lo haga se está quedando atrás en esa posibilidad de ser reconocido por la propia sociedad como un medio comprometido con ella. Y los defensores tenemos que tener claro que nuestra labor fundamental es la defensa de los derechos de las audiencias, no la militancia en causas que incluso pueden ser nobles, pero que podrían en un momento dado incluso poner en riesgo la supuesta imparcialidad que deberían de tener los defensores y eventualmente hasta ser utilizados por algunos grupos, mínimamente ser cuestionados en su propia honestidad intelectual. Es responsabilidad del defensor cumplir a cabalidad con una función garantista de los derechos de las audiencias, impulsar su ampliación, pero al mismo tiempo ser garante de la libertad de expresión de los periodistas y del medio en el cual está cumpliendo esta función, porque esa también es una manera de defender los derechos de las audiencias, es una manera de defender el derecho a recibir información completa, rigurosa y de calidad. Lo demás, insisto, es la obligación que tiene el ciudadano de resistir a los medios que evidentemente no estén comprometidos con esta sociedad, resistir a los discursos mediáticos alienantes, ¿no? O subordinados a intereses políticos y económicos, resistir a estos medios que los ven como puntos de rating, como cifras de circulación, como moneda de cambio para generar ingresos, y solo eso. Y también de resistir al riesgo de la simulación a través de las figuras de las defensorías de audiencias, porque esto es algo que también ocurre y puede ocurrir en México con esta proliferación que se dará de defensorías a partir de la obligación de heterorregulación que se da
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es extraño que sea la ley la que te obligue a autorregularte, pero no es algo ilegal ni ilegítimo, y hoy ya ha ocurrido y ocurre en otros países. Pero una cosa es que la ley me obligue a autorregularme y otra que me diga cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces ya no es autorregulación, es una regulación abierta, y entonces asúmanlo como tal y paguen las consecuencias de ello. Pero el riesgo de esta proliferación es que empiecen a brotar como hongos defensores, una de dos, sin la capacidad ni la preparación para desarrollar esta función, o gente que sí tendría algún perfil como para ocuparlo, pero cuyo interés sea no las audiencias, sino la autopromoción personal y o la utilización de la información que se genera a partir de las defensorías para usos personales, cosa que se da mucho en la academia. Pues maestro, doctor Gerardo Barrón de Alba, le agradezco enormemente que nos conceda esta entrevista aquí en También Opinamos. Siempre es un placer y un honor platicar con usted. Veamos en qué termina este tema y pues no podemos dejarlo el tema olvido, tiene que estar presente en nosotros. Muchas gracias, doctor. El gusto es todo mío, José Luis. Sigamos con lo que viene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya admitió los recursos. Venga, pues muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.